Muy buenas tardes, Dios los bendiga en este día. Esperamos que estén bien cada uno de ustedes y en este día tenemos el privilegio de transmitir desde la iglesia de la Casa de Dios hoy junio 9 del 2020. Como todas las semanas tenemos nuestro estudio bíblico y poco a poco vamos regresando a la normalidad, y qué bueno que a través de este medio usted siempre está conectado con nosotros a través de este medio. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que Dios le esté fortaleciendo en grande manera. Una semana más, un día más, un tiempo más que Dios nos da la oportunidad de servirle, de buscarle, de escuchar su voz, de abrir nuestro corazón y llenarnos más de Él. Saludos a todos los hermanos y amigos y a toda la iglesia Manantial de Agua Viva. Como había anunciado el domingo pasado, este domingo hemos planeado nuestro primer servicio en el parqueadero de la iglesia el próximo domingo que viene, 14 de junio, que estamos con emoción, con deseo de alabar al Señor juntos, siempre tomando las recomendaciones, la sana distancia, la mascarilla y también, ¿verdad? Todos los requerimientos que tenemos que tener. Pero como todos los martes, como usted ya sabe, todos los martes tenemos el estudio de la palabra de Dios, y en ese día vamos a empezar este estudio. Dios me ha dado, ¿verdad? Esa dirección, esa guianza, esa oportunidad, y a través de el conocimiento de su palabra y el deseo y ¿cómo se dice? El deseo de querer aprender más y también transmitir más el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra a la iglesia. Pero antes de seguir adelante, vamos a orar. Espero que ahí juntamente conmigo usted se una en oración, y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé sabiduría, entendimiento, que nos dé la capacidad de poder entender y comprender su palabra en este día. Y vamos a orar, y los invito a cada uno de ustedes que oremos. Padre Santo, gracias damos, Señor, en este día, en este martes, Señor, 9 de junio del 2020, Señor. Sabemos que todo está en tus manos, Señor, los planes y los propósitos, Señor. Dios, solamente buscamos tu rostro, buscamos tu presencia, buscamos tu espíritu, para que tú nos guíes, Señor, en todo momento. Tú nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios, y que, Señor, sigas iluminando nuestra mente tanto como nuestro corazón. Deseamos, Señor, aprender, deseamos crecer, deseamos, Señor, llenarnos de tu palabra, llenarnos de ti, Señor. Y en esta tarde, Señor, en esta noche, pongo en tus manos, Señor, la vida de cada una de las personas que nos miran, Señor, a través de este medio. Dios, que tu presencia esté con cada uno de ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Continuamos el estudio de la palabra de Dios, continuamos el estudio del discipulado. Estamos enseñando en este tiempo, por varias semanas, estamos enseñando principios bíblicos, principios. ¿Y qué es un principio? Un principio es un fundamento o una base. Un principio es por donde comienzan las cosas, o donde se establece o donde se ha empezado. Ese es un principio.
Y acuérdense, los principios nunca cambian. En la Biblia aprendemos y miramos que hay muchos principios a través de la palabra de Dios. Tenemos en la Biblia un libro que se llama Génesis, que también se significa principio. ¿Y por qué principio? Porque fueron los comienzos donde Dios revela su palabra, donde Dios revela la creación, donde Dios revela todas las cosas, y lo que establece Dios en Génesis, hasta el día de hoy lo seguimos practicando. Hasta el día de hoy sigue vigente. Acuérdense, Dios creó al ser humano, Dios creó la tierra, que Dios creó los animales, Dios creó todo lo que miramos. Dios formó la familia, Dios formó el matrimonio, Dios formó el hombre y la mujer, y hasta el día de hoy esos principios están vigentes, aunque el pensamiento humano los quiere cambiar o los ha querido cambiar, o supuestamente porque el ser humano se siente así o piensa así, cambiarlos. Pero déjeme decirle que los principios que Dios estableció, nadie los puede cambiar y nadie los puede hacer diferentes, porque es algo que Dios puso desde el principio de la creación. Así es que en este día vamos a empezar o continuar el estudio de la palabra de Dios, y hoy quiero enseñarles acerca del poder del Espíritu Santo. Te lo repito otra vez. El tema que vamos a enseñar hoy día es el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de un poder, no estamos hablando de un poder solamente de autoridad de Dios, y no se enfoca exactamente o solamente en esa dirección. Se enfoca más en un poder sobrenatural, en un poder para vencer, en un poder para levantarse, en un poder para continuar, en un poder para trascender. Este poder nos ayuda a trascender. Este poder del Espíritu Santo nos ayuda a seguir adelante, aunque todo sea adverso a nuestra vida. Entonces, el poder del Espíritu Santo, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, hablamos de un poder que nos ayuda a trascender, a seguir adelante, a seguir de pie, a seguir caminando, aunque las cosas estén difíciles, a seguir caminando, aunque en medio de cosas contrarias o en medio de, digamos, de la noche, digamos, de valle de sombra de muerte, digamos, de cosas, ¿verdad? De cosas difíciles. Entonces, el poder del Espíritu Santo para eso es, para ayudarnos. Acuérdense que más definido o donde más se revela, donde más se ve el poder del Espíritu Santo era en los profetas, era en los sacerdotes, era en los reyes como en el rey David, en los reyes como Saúl, porque la Biblia dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Entonces, cuando nosotros hablamos del poder del Espíritu Santo, a eso se refiere. Cuando vemos la vida de Eliseo, miramos un poder sobrenatural para hacer milagros, para hacer maravillas, para aún no solamente ayudarnos a nosotros mismos, sino ayudar a otros, porque eso era el trabajo de los
de los profetas. Ese era el trabajo de los hombres y mujeres de Dios, donde habían tenido el privilegio de que Dios les haya depositado, los haya investido, los haya cubierto de ese poder del Espíritu Santo. Así es que de ese poder vamos a hablar, que también tiene que ver con la autoridad de Dios que Dios nos da, pero o que Dios, que está la autoridad o el poder de Dios sobre nosotros. No es un poder independiente de Dios, sino es un poder dependiente de Dios. Es un poder dependiente de el Espíritu Santo. Así es que si nosotros entendemos esta parte de la Biblia, si nosotros entendemos esta parte que Dios diseñó especialmente para los profetas, especialmente para los reyes, especialmente para los sacerdotes. Déjeme decirle que hablamos de Hechos 2 hace unos días, y donde Dios diseña y Dios determina que este poder era necesario y era importante derramarlo o depositarlo sobre su iglesia, sobre todos aquellos nacidos de nuevo, todos aquellos, el pueblo de Dios. Dios determinó depositarlo sobre todos nosotros. Y la Biblia dice sobre toda carne, sobre ancianos, sobre jóvenes, sobre niños. Y dijo que a través de este poder del Espíritu Santo, los ancianos soñarían sueños, los jóvenes mirarían visiones. En otras palabras, Dios podrían ver lo que Dios quería hacer en su momento, en su tiempo y con su generación. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros, hacerlo a través del poder del Espíritu Santo, el poder nosotros, sí, el poder nosotros darnos cuenta de lo que Dios quiere a través del poder del Espíritu Santo. Y entonces nosotros nos debemos enfocar en buscar más del poder del Espíritu Santo. Y hoy nuestra oración debiera de ser: yo quiero del poder del Espíritu Santo. Yo quiero del Espíritu Santo. Y de otra manera de decirlo, buscar ser dependientes de Él. En otras palabras, decir, bueno, yo no voy a hacer nada sin primero pedir al Espíritu Santo que obre en mi vida. Yo no voy a tomar una decisión sin primero venir con el Espíritu Santo y que me llene. Yo no voy a dar un paso sin pedir al Espíritu Santo que me ayude a dar un paso hacia adelante. Entonces, así debiera de ser nuestro concepto, debiera de ser nuestro pensamiento, debiera ser eso en nuestra vida. Así es que ese debería de ser el deseo de nosotros. Pero empezamos en ese día hablando y diciendo, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, nos da vida, nos ayuda de diferentes maneras y forja el carácter cristiano en nuestra vida. Eso es lo principal, que el Espíritu Santo, al estar con nosotros, lo que va a forjar el Espíritu Santo es el carácter cristiano. En otras palabras, el carácter de Cristo en tu vida, el carácter de Cristo en mi vida, el carácter de Dios en mi vida. Ese es el propósito. Por eso Dios te quiere dar a ti el poder del Espíritu Santo, me quiere dar a mí el poder del Espíritu Santo, porque de esa manera el creyente forma el carácter de Cristo. ¿Sabe por qué Cristo caminaba de esa manera?
¿Sabe por qué Cristo avanzaba de una manera sobrenatural? ¿Sabe por qué Cristo seguía adelante? ¿Sabe por qué los apóstoles lograron salir del aposento alto, que tenían miedo, tenían temor, y seguir predicando el evangelio? Gracias fue al Espíritu Santo que Dios había puesto sobre ellos. Por esta razón, entonces, cuando el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está con nosotros, formando el carácter de Dios, el carácter de Cristo, tú vas a tener el poder, la capacidad, la fuerza, pudiéramos decir, aunque no solamente es una fuerza, es como un poder que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Entonces, para eso es, para que tú y yo respondamos como Cristo respondió en las circunstancias, porque Él caminaba en el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 4 de Lucas, en el verso 16-17, dice: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, está diciendo Cristo. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. En otras palabras, me ha llenado, me ha cubierto, me ha rodeado, me ha llenado. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Dice, me ha ungido. ¿Para qué? Para predicar el año agradable del Señor. Para dar libertad a los cautivos. Darle libertad a los que están presos en las cárceles. Sanar a los quebrantados de corazón. También para pregonar el año agradable del Señor. Entonces, para eso Dios y para eso Cristo, ¿verdad?, había sido llenado con el Espíritu de Dios. Ahora, si Cristo está diciendo en el capítulo 4, en el verso 16-17, el Espíritu del Señor dice, me ha ungido. Entonces, quiere decir que con mayor necesidad o con mayor razón, tú y yo lo necesitamos. ¿Para qué? Déjame decirte que Cristo, desde el día que empezó su ministerio, a terminar en la cruz del Calvario, déjame decirte que Cristo no menguó. Cristo siguió caminando. Cristo no menguó. Cristo siguió haciendo lo que desde un principio empezó a hacer. Cristo no renunció a lo que Dios le había llamado y la obra que Dios le había dado al Padre, sino que lo llevó hasta el final de sus días. Entonces, eso es el carácter que el Espíritu Santo formó en Cristo, y que ese es el carácter que el Espíritu Santo, el poder de Dios, quiere formar en ti y en mí. En otras palabras, cuando renunciamos al camino de Dios, cuando renunciamos a la obra de Dios, cuando renunciamos al ministerio, cuando renunciamos y abandonamos y dejamos de hacer lo que en un principio estábamos haciendo para Dios, con determinación, con unción, con poder, y abandonamos todo eso que empezamos, es porque, déjeme decirle, el poder del Espíritu Santo se apagó en nosotros. Se apagó en la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que tú y yo no nos apaguemos, para que tú y yo no dejemos de caminar y de seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta este momento, entonces debemos buscar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que nos va a formar el carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter quiere decir es lo que hay en nosotros para cómo respondemos a las circunstancias. Ese es el carácter. Entonces, el carácter se manifiesta en los momentos difíciles.
en los problemas, en las necesidades, se manifiesta en las cosas adversas. ¿Cómo tú vas a actuar? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Entonces, por eso, cuando conocemos y se conoce el verdadero cristiano, es cuando pasa momentos difíciles o es probado. Acuérdense los profetas, acuérdense David, acuérdense Eliseo, acuérdense el profeta Juan el Bautista, cómo ellos, su carácter, aún en todas las circunstancias adversas, quizás ellos quisieron desmayar, pero había un poder sobrenatural sobre ellos. El apóstol Pablo a algún momento quería quizás claudicar, pero déjeme decir, había un poder sobre él sobrenatural. Y quizás, déjeme decirle, tú y yo hemos querido claudicar, abandonar lo que estamos haciendo por lo difícil de las circunstancias, pero sigues caminando, has seguido avanzando. Y es porque el poder del Espíritu Santo ha estado en ti, no es otra cosa. No es poder humano, no es sabiduría humana, no es que somos campeones o somos Superman, sino que el poder del Espíritu Santo nos ha levantado y nos ha sostenido y hemos trascendido y hemos vencido y hemos logrado la victoria. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Si hoy debemos reconocer y agradecer porque tú estás en pie y estás en bendición y la gloria de Dios está sobre ti y la presencia, y hay presencia de Dios en ti, debemos de reconocer que por el poder del Espíritu Santo sobre ti, que está ese poder en nosotros. No quiero decir fuerza, no quiero decir energía, porque hay algunas creencias que dicen que es una fuerza, pero no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Así es que el Espíritu Santo es una persona. Por eso no quiero decir fuerza o energía, por eso quiero dejarlo en el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, que es la forma más correcta. Aunque usted y yo entendemos y conocemos que los carros caminan a través de gasolina que les inyecta la energía. ¿Está conmigo? O usted y yo caminamos en lo físico nos levantamos. ¿Por qué? Porque hay energía, hay fuerza. Decimos, hoy tengo fuerza, no tengo fuerzas, no puedo caminar. Pero el Espíritu Santo no solamente es una fuerza o una energía, sino que es poder de Dios, es presencia de Dios. Dice, pero el propósito de Dios no es solo que tengamos una vida, ¿verdad? Una vida en salvación, una vida de que espiritual que la recibimos cuando Cristo vino a nuestra vida, que nos dio vida espiritual, vida juntamente con Él. Pablo habla de que Dios nos ha dado vida juntamente con Él. El espíritu de vida espiritual, la vida espiritual la recibimos cuando emprendimos el caminar con Cristo. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nacimos de nuevo. En otras palabras, nacimos para una vida espiritual. Lo que habíamos muerto con Adán. Acuérdense, Dios dijo a Adán, no comas de ese árbol porque el día que tú comas vas a morir. Y dicho y hecho, Adán comió y el hombre murió espiritualmente. Ahora, con Cristo, hablando Pablo en los Corintios, que es el segundo Adán,
nos dio vida juntamente con Él. Entonces en Adán morimos, pero en Cristo hemos resucitado para una vida nueva, una vida espiritual. Y esa vida tiene que ver con que ahora, cuando has entregado tu vida a Cristo, eres creyente cristiano, has recibido la vida espiritual, ahora puedes hablar con Dios, puedes escuchar a Dios, puedes escuchar su voz, pero déjeme decirle que el Espíritu y que su Espíritu esté en nosotros. Lo que quiere decir que cuando nosotros nacimos, Dios nos dio de su Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando decimos, oh, Cristo está en mi corazón, el que en realidad está en nuestro corazón es el Espíritu Santo que nos ha dado vida. Entonces, la experiencia del poder del Espíritu Santo para una vida de victoria, dice, y un servicio eficaz a Dios. Para esto Dios ha dado una promesa para todos los que creen en Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos dio vida espiritual. Ahora, nótese cuando Cristo le hablaba a los discípulos apóstoles, antes que viniera el Pentecostés, Cristo les había dicho a ellos, acuérdense, gócense porque su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y está hablando que ellos ya tenían vida espiritual porque Dios les había dado vida espiritual. Pero después de todo eso, el Señor les había dado una promesa, la promesa del bautismo del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes, que son dos eventos diferentes. El primer evento es cuando entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y el segundo evento, como en el caso de la iglesia, acuérdense, ya todos los que estaban 120 ya eran salvos, todos aquellos seguidores ya eran salvos, ya habían aceptado a Cristo, ya tenían una vida espiritual, ya habían nacido de nuevo. Como Cristo le dijo a Nicodemo del nuevo nacimiento. Ahora, el evento del bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés es a lo que se refería el Señor cuando se habla, o las Escrituras, cuando se habla del bautismo en el Espíritu Santo. El primer evento nos da vida espiritual. A partir de ahí podemos hablar con Dios, entendemos a Dios, sentimos a Dios. Pero el segundo evento, el bautismo del Espíritu Santo, nos viene a dar algo más. Le vino a dar algo más Dios a través del día de Pentecostés. Les vino a dar, acuérdense, ellos ya eran salvos, ya tenían vida espiritual, mas sin embargo estaban temerosos, estaban huyendo, estaban escondiendo. Pero déjeme decirle, lo que vino a darle a la iglesia ahora en el segundo evento que se tiene que cumplir en todo creyente, todo cristiano, el segundo evento que es en su vida personal, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice Juan el Bautista anunció, mire lo que dijo Juan el Bautista: yo a la verdad, Marcos 1:8, dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Sí, Juan el Bautista está hablando, yo lo voy a bautizar con agua, pero el que viene tras de mí los bautizará con el Espíritu Santo en sus vidas. Acuérdense, y cuando habla de bautizar, estaba hablando Juan el Bautista de bautizarlos en agua. Acuérdense, se está refiriendo al nuevo nacimiento, al nacer de nuevo. Dijo él, yo los bautizo
en agua. ¿Qué quiere decir? Acuérdense, el bautismo simbolizaba muerte y resurrección. En otras palabras, muerte a la vida antigua y al nacer a la vida en el espiritual. Pero luego sigue diciendo Juan el Bautista, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Dónde me quedé? Dice, y Jesús, antes de morir, prometió a sus discípulos, Marcos 1:8, ¿dónde me quedé? Que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos. Y lo llamó el Consolador. Término que viene del griego parakleto, que significa un llamado a estar al lado de. En otras palabras, Consolador significa un llamado a estar al lado de. Eso quiere decir Consolador. En otras palabras, si Consolador significa un llamado a estar al lado de, en otras palabras, lo que quiere decir Consolador, que era que el Espíritu Santo estaría al lado de la iglesia, que siempre estaría al lado de su pueblo. Y eso es lo que hoy vivimos, y debemos darle gracias al Señor, porque si nosotros entendemos la palabra de Dios, usted y yo podemos decir, hoy en ese día he caminado, o el Espíritu Santo ha caminado al lado mío, o yo he caminado al lado del Espíritu Santo, porque eso significa Consolador. Entonces quiere decir que cuando yo venía en esta tarde a la casa de Dios, aquí a la iglesia, a la oficina de la iglesia, el Espíritu Santo venía caminando conmigo. Hoy cuando tú fuiste al trabajo y regresaste de tu trabajo y estuviste en tu trabajo y llegaste a tu casa, lo que la Escritura está diciendo, que el Espíritu Santo fue contigo, estuvo contigo, regresó contigo y ahora está en tu casa. Ahora está en mi casa, está conmigo, caminando a mi lado, porque es el Consolador, un llamado a estar al lado de. Eso significa Consolador. Promesa bendita para cada uno de nosotros, de que no estamos solos nunca en nuestra vida y servicio a Dios, que nunca estaremos solos, nunca en la vida y en nuestro servicio a Dios. Quiero que entendamos esta parte, iglesia, hermanos, amigos, quiero que entendamos esta parte, que entendamos que el Espíritu Santo en todo el tiempo está con nosotros. En tu servicio a Dios, Él siempre está contigo. En tu ministerio, Él está siempre contigo. Nosotros nos debemos mentalizar y siempre estar pensando que el Espíritu Santo camina conmigo. ¿Por qué? Porque acuérdense, Consolador significa uno llamado a estar al lado de. Entonces quiere decir que en nuestro lenguaje, lo que Jesús estaba diciendo, que el Espíritu Santo vendría a estar caminando contigo en todo tiempo. Así es que, iglesia, debemos de gozarnos y de alegrarnos, porque aunque a veces pensamos que estamos solos, iglesia, no estamos solos. No estamos solos, iglesia. El Espíritu Santo está caminando con nosotros. El Espíritu Santo
está al lado de nosotros. Cuando tú estás estudiando, el Espíritu Santo está a tu lado. Cuando tú estás pasando momentos difíciles, el Espíritu Santo está a tu lado. ¿Por qué? Porque a eso el Señor lo envió, a caminar, a estar a tu lado. Cuando hay aflicción, cuando hay tristeza, cuando tú y yo lloramos, cuando tú y yo sentimos que algo nos falta en nuestro corazón, déjeme decirle que debemos de cerrar nuestros ojos y nosotros, de acuerdo a esta palabra, imaginarnos literalmente lo que la Escritura dice. Consolador. Alguien llamado a caminar a tu lado. Así es que eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en ese día, en esta semana. Quizás, aunque usted y yo no nos hayamos dado cuenta, aunque usted y yo hemos pasado quizás por alto, pero eso es el Consolador, caminando a nuestro lado. Dice, poco antes, de ascender al cielo, hablando de Jesús, dice, reiteró sus promesas con otras palabras. Hechos 1:8. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Estaba hablando, ¿verdad?, de lo que Jesús promete, que enviaría, ¿verdad?, al Espíritu Santo, el cual, dice Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Ahora, ¿cuándo ocurre este evento? Y en los apóstoles, ¿cuándo ocurrió este evento? Acuérdense que los apóstoles y toda la iglesia ya habían nacido de nuevo. Pero el evento en el cual Jesús está hablando en este momento, ¿cuándo fue ese evento? Y cuando Jesús les dio o ellos recibieron esa promesa. Acuérdense, ellos ya eran salvos, ya habían nacido de nuevo. Pero en el día de Pentecostés, la promesa del poder del Espíritu Santo que Jesús había prometido a la iglesia, vino en ese momento, en el día de Pentecostés. Y luego lo que dice, y me seréis testigos. Ahora, ¿qué es ser un testigo? Algo que ha experimentado alguien, algo que hemos presenciado, algo que hemos visto, algo que hemos palpado, algo que hemos oído, algo que lo hemos vivido. Ese es un testigo. Entonces, el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia para darles esa, no quiero decir fuerza, pero ese impulso, esa fuerza, esa determinación, ese poder que los impulsaría. Porque déjeme decirle que la iglesia ya había nacido de nuevo, hablando de los tiempos de los apóstoles, discípulos, ya habían nacido de nuevo, ya tenían a Cristo, ya tenían la vida eterna, ellos ya eran salvos, habían nacido de nuevo, ya entendían y conocían lo que Dios quería. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, acuérdense, ellos fueron de una manera como impulsados, como empujados, como empezaron a ir por el río de Dios, el viento de Dios. A veces nosotros cantamos cantos que son bien simbólicos.
Hay un canto que cantamos, el río de Dios, o predicamos, métete al río de Dios. Y eso quiere decir al poder del Espíritu Santo, para que tú y yo seamos impulsados, seamos empujados, para que tú y yo no seamos los mismos. Ahora, si nos hacemos una pregunta, ¿lo necesitamos? Déjeme decirle que lo necesitamos urgentemente. Si hay algo que necesitamos urgentemente, si hay algo que tú necesitas urgentemente, en este momento es el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo, déjame decirte qué es lo que hizo o realizó en la vida de la iglesia cuando estaban en el aposento alto. Vino el Espíritu Santo. Antes de ahí había temor, había desolación, no querían salir al mundo, no querían compartir el Evangelio, pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, en ese mismo momento ellos se convirtieron en otras personas. Empezaron a ser otros tipos de creyentes. Empezaron a hacer algo diferente. Empezaron ellos a compartir y expresar los milagros y maravillas que Dios había hecho y estaba haciendo en ellos. Entonces, y a partir de allí, como Jesús había dicho, y me seréis testigos, salieron de ese lugar y ya no buscaron un lugar para encerrarse, para esconderse. Si buscaban un lugar de intimidad era para orar y alabar al Señor. Pero en ese momento era para estar como escondidos, recluidos. Pero déjeme decirle que después ellos fueron diferentes. Había ahora el poder del Espíritu Santo. Había venido algo para estar con ellos. Cuando el Espíritu Santo, el poder de Dios viene sobre ti y mí, es para estar conmigo. Para que yo día con día, desde la mañana hasta la noche, todos los días que pasen, yo estar en el poder y en la fuerza o en la energía. Estoy usando esas frases para que usted y yo y todos entendamos. Porque déjeme decirle, nosotros la energía y la fuerza siempre la entendemos. Decimos, hoy tengo fuerzas, hoy tengo energías. Y cuando alguien se desmaya, decimos, se le acabaron las fuerzas. ¿Qué es lo que necesita? Fuerzas. Cuando alguien se desmaya, se le acabó la energía. ¿Qué necesita? Energía. Porque son los conceptos que nosotros entendemos. Pero déjeme decirle, esa energía, esa fuerza, refiriéndose al Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu Santo que Jesús promete y que se cumple en las Escrituras en el capítulo 2 en adelante. Y sigue diciendo de esta manera, hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Dice en el libro de Hechos, se menciona con la frase, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, dice, podemos decir que el bautismo con el Espíritu, o en el Espíritu, o con el Espíritu Santo, es la primera experiencia de ser llenos del Espíritu. Esta experiencia debe ser mantenida, cultivada y profundizada de manera, dice, permanente. El bautismo
con el Espíritu Santo tiene que ser algo que tiene que ser alimentado todo el tiempo. Tiene que ser, nosotros debemos estar buscando ser bautizados, ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Y eso es lo que el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia, Efesios capítulo 5, verso 18. El apóstol Pablo decía, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mire lo que la comparación que habla el apóstol Pablo para que la iglesia de aquellos momentos le entendiera. Para que la iglesia de aquellos momentos, le entendiera, estaba el apóstol Pablo usando una actividad o algo que era común para la iglesia de aquellos entonces, que era común para ellos. Les está diciendo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Acuérdense, está hablando el apóstol Pablo usando esta experiencia que cada uno de ellos tenía o experimentaba todo el tiempo de llenarse hasta más no poder, porque déjeme decirle, en la vida de aquellos momentos, de aquellos tiempos y la de hoy, que se usaba de aquellas personas o que consumían vino. Y la persona que consume vino, normalmente, no todas, pero normalmente las personas que consumen vino, algunas o lo usan siempre hasta llenarse, hasta que más ya no pueden. Y lo usan hasta, usted se da cuenta, y yo creo que en aquellos entonces había hombres o personas que ya no podían llenarse y todavía ya estaban llenos y todavía seguían consumiendo y se seguían llenando. Ahora el apóstol Pablo está usando algo similar. Dice, ya no se llenen con vino, no se embriaguen con vino, porque acuérdense, el vino no solamente los llenaba, sino tenía también un efecto. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Faltó quizás hacerles la metáfora o decirles de otra manera, así como se llenan los que toman vino y se llenan y no se cansan, así llénense ustedes del Espíritu Santo. Es una ilustración quizás un poco quizás que no nos gusta hacer una comparación de esa manera, porque déjeme decirle, lo que tenemos de experiencia del alcohol que destruye, que es destructivo, que es malo para el que lo consume, pero el que toma vino toma y ya está lleno, pero sigue tomando. Pero déjeme decirle, el apóstol Pablo está diciendo, mira, llénate del Espíritu Santo y ya estás lleno, pero síguete llenando más. Y si ya estás lleno, como quiera, sigue llenándote más. Y si ya te estás llenando más, como quiera,
Sigue buscando al Espíritu Santo para que seas lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Dice, también vemos que el nacer del Espíritu, está hablando de la conversión, dice, y el bautismo con el Espíritu, o la plenitud, se conoce el bautismo del Espíritu Santo como la plenitud de lo que Dios quiere en la vida de cada uno de los creyentes. ¿Y qué es una plenitud? El cumplimiento de la meta o del objetivo por el cual Dios nos ha llamado. Déjame decirte, la plenitud de las cosas es cuando se cumple el propósito en una forma final, que tiene su cumplimiento total. Esa es una plenitud. Le voy a hacer esta ilustración. Cuando usted o alguien viene para los Estados Unidos, déjame decirle, venir a los Estados Unidos es un propósito y es una meta. Pero déjeme decirle, la plenitud o el cumplimiento de la meta o del sueño o el deseo de el venir a los Estados Unidos es superarse, tener superación. ¿Está conmigo? Superarse o tener una mejor vida, una vida más o mejor. Esa es una plenitud. ¿Por qué? Porque se cumple el propósito por el cual habíamos venido. Déjeme decirle que a veces, personas han venido a los Estados Unidos y déjeme decirle, han regresado a sus países y no pasó nada en sus vidas. No llegaron a la plenitud por la cual vinieron a los Estados Unidos. Y acuérdense los sueños que usted tenía cuando vino a los Estados Unidos. Cuando yo vino a los Estados Unidos, cuando usted vino, su sueño era hacer una casa, tener una vida un poquito más mejor, una vida o superarse. Pero déjeme decirle que cuando esas metas no se cumplen, podemos decir no hemos llegado a nuestra plenitud. A nuestra plenitud. Entonces, usted y yo tenemos tiempo todavía de llegar a nuestra plenitud. Ilustrando en lo personal o en lo físico o en lo de este mundo. Pero cuando hablamos nosotros de el bautismo del Espíritu Santo, que es la plenitud de lo que Dios preparó y estableció para la vida del creyente, Dios no solamente quiso salvarte, sino que también quiso bautizarte con su Espíritu Santo. En otras palabras, cuando tú eres salvo, tú has creído en Cristo, eres salvo, vas al cielo, Dios te ha perdonado, tus pecados han sido perdonados. Pero déjeme decirle, cuando viene la plenitud, cuando viene el Espíritu Santo, entras a la plenitud. ¿Por qué? Porque cuando entras al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud de lo que Dios quiere, empieza a dar fruto. Tú empiezas a dar fruto. Yo empiezo a dar fruto. Empezamos a dar frutos. Empezamos a ir en la dirección y en el poder del Espíritu Santo, como los profetas, como los apóstoles, como los sacerdotes, como los reyes. Por eso, cuando se habla de la iglesia, se habla que usted y yo somos reyes y sacerdotes.
Pero para llegar a esa plenitud necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Porque déjeme decirle que Dios nos da más. Dios nos lleva a más responsabilidades. Dios nos lleva a más desafíos. Dios nos lleva a más situaciones difíciles, a más decisiones difíciles, a un servicio un poquito más desafiante. Pero no podemos entrar allá si no hemos entrado a la plenitud del bautismo en el Espíritu Santo. Porque déjeme decirle, los profetas en tiempos difíciles hablaron al pueblo, vivieron momentos difíciles, los reyes, los sacerdotes, momentos difíciles, momentos de desafíos, momentos de que subieron enfrente de ellos. ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Cuál es la decisión que ellos iban a tomar? Pero déjeme decirle, ellos fueron eficaces, ellos fueron, siguieron y dieron un paso adelante y siguieron caminando. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, tenían el poder del Espíritu Santo. Con eso termino y motivándoles a cada uno de ustedes, busquemos del poder del Espíritu Santo. Busque hoy el poder del Espíritu Santo. Busquemos ser llenos. Si ya estás lleno, llénate más. Si ya estás, tú dijeras, oh, yo estoy en fuego, sigue metiéndote en fuego. Si tú dices, ya estoy en la plenitud, sigue en esa plenitud y quiere más de esa plenitud del Espíritu Santo y del poder de Dios. Con eso termino. Espero que hayas crecido en el conocimiento de el segundo evento de la vida del creyente, que es el bautismo del Espíritu Santo, y que sigamos por ahí buscando más de Dios. Anuncios: el día viernes estaremos transmitiendo a través de este medio aquí en el templo, y ya el domingo tendremos nuestro servicio en el estacionamiento. El día tal vez el viernes o el jueves o el viernes tendré una junta con los diáconos para ponerme con la mesa directiva, secretario tesorero también, para ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer. Y debemos planear. Así es que todos están invitados, amigos y hermanos, y toda la iglesia Manantial de Agua Viva. El domingo a las 11 de la mañana estamos aquí reuniéndonos para adorar a Dios. El servicio será en un lapso de media hora. Llegamos al estacionamiento, no nos bajamos del carro, solamente bajamos las ventanillas y de ahí vamos a escuchar el mensaje. Y de ahí, cuando termine el servicio, los directivos de la iglesia estarán dando indicaciones cómo usted va a salir. Estamos planeando en los parqueaderos, en las entradas del parqueadero, la salida la vamos a cambiar por entrada y ¿cuál es la entrada? La de allá, ¿verdad? Ok, no, vamos a estar bien. La entrada va a ser la entrada y la salida va a estar de la misma manera y va a ser en esa dirección, va a fluir. Entramos, nos parqueamos y después fluimos para la salida. Me había equivocado un poquito en mi mente cómo estaba el parqueadero, pero perdón. Entonces será un servicio de media hora. Todos 100 bienvenidos. Sacaremos una bocina, las bocinas afuera, y solamente, ¿verdad? Tendremos un canto de alabanza y uno de adoración, y
minimizar el servicio. Pero le esperamos, venga, no se quede en su casa, va a ser de mucha alegría y victoria y en una manera de decirlo, empezar un día nuevo. Que Dios les bendiga. Antes vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, por cada uno de los que nos han escuchado, Señor, a través del medio. Te pido que tú los bendigas, que tu presencia esté con cada uno de ellos, Señor, bautizándolos con el poder de tu Espíritu, Señor, bautizando a tu iglesia, a tu pueblo, con el poder de tu Espíritu. Gracias, Dios, y que cada uno de los que nos ven a través de ese medio puedan tener un descanso feliz y placentero en esta noche. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada uno de sus corazones. Que Dios les bendiga a todos. Hasta luego.